Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Turtle Capital. La serie donde muestro mi cartera personal, su evolución, el dinero invertido, lo que compro, vendo, etc. En este nuevo capítulo os quiero mostrar 4 ideas de inversión que he estado mirando en el último mes. 2 ya las tengo en cartera, pero como han bajado las veo baratas y creo que voy a recomprar. De hecho hay una que ya estoy seguro y ahora en directo voy a comprar más para que lo veáis y para que también la serie siga siendo tan transparente como siempre. Aquí tengo el broker, ahora lo haremos. Después hay otra que comentaré y por último os daré 2 ideas nuevas que he estado mirando. Una de ellas ya la he insertado en cartera, es una nueva posición que la dejaré para la última porque es una perla, la verdad es muy pequeñita y tiene muy buena pinta y os gustará mucho, sobre todo aquellos que os guste Constellation Software. De hecho es ideal para el inversor particular porque es muy pequeña y los fondos no pueden entrar. Y después hay otra que es más conflictiva y que estoy reflexionando y analizando la situación que también os comentaré. Así que sin más, vamos a ello, pero antes recordad que si os gusta este contenido pues os podéis suscribir, dejar un gran like, recordad que tenéis el Discord en la descripción de la comunidad, tenéis el Substack con las tesis escritas, todo gratis lo tenéis para cuando lo queráis mirar. La primera acción que quiero comentar es Evolution Gaming, una compañía más grande de lo que suelo invertir, pero una compañía que conozco bastante bien y que ha bajado últimamente. Ya hace tiempo que la tengo en cartera, ¿vale? Pero podemos ver cómo pues ha bajado de 1300 a 1120. Yo ya dije que era una acción que me gustaba mucho, pero que tampoco la veía baratísima cuando la compré y que no iba a poner una posición muy grande por si bajaba a ampliar. Pues ahora creo que es un buen momento para hacerlo. Aquí ya podéis ver cómo compré en 1300, una cosa así, y después pues ahora mismo tenemos toda esta caída y ahora el precio es bastante atractivo. De hecho he visto algunos análisis técnicos, aunque yo no lo hago, que pues hacen esta línea así, ¿no? De que ahora sería un buen momento a nivel técnico también para comprar, pero bueno, eso lo dejo a los que lo hagan. Yo simplemente a nivel fundamental a precio me gusta, me parece atractiva. Ahora comentaré un poco los últimos resultados y por qué puede estar cayendo. Para aquellos que no la conozcáis, pues Evolution Gaming es una compañía de e-gaming dentro del sector del juego, de casinos online, de ruletas, de shows, etc. Y lo que hace es tener 2 segmentos, uno que es el live gaming, que es cuando veis estos juegos en el móvil dentro de Bet365 o de estos proveedores donde hay un croupier en vivo, pues jugando al blackjack y tú puedes conectarte con otros jugadores en todo el mundo y jugar en directo y el croupier puede incluso interactuar contigo y decirte, oye Adrián, que te toca tirar, y entonces es como una experiencia muy inmersiva. Ya hay todo tipo de juegos, de ruletas, de shows, etcétera. Y después tenemos la parte de RNG, slots, conocidos aquí en España como tragaperras, que es pues, una tragaperras básicamente, pero en formato online. La mejor parte, en mi opinión, es la de Live Casino, porque es la que más ventajas competitivas tiene, y tenéis en el último vídeo, si no me equivoco, una tesis extensa de Evolution Gaming, ahora no me voy a explicar aquí. Pero al final lo que hace esta compañía pues es tener un sistema de streaming 24 horas todos los días de la semana y mete unos estudios, mete unos croupiers entrenados y empieza a ofrecer sus servicios a casinos físicos y también online. Ya vimos en el último vídeo que es una compañía que está creciendo muchísimo y que ha demostrado tener unos márgenes y unas ventajas competitivas muy duraderas. Podemos ver cómo el margen operativo ha pasado del 28% a más del 60%. El margen EBITDA está en torno al 70% y lo va manteniendo. Y ahora los catalizadores más importantes son su entrada en Estados Unidos, que se está empezando a regular y de hecho va muy bien, y también en Latinoamérica. Por lo tanto, en mi opinión, es un mercado creciente, una compañía con ventajas competitivas, de calidad, y el múltiplo ahora mismo me parece muy atractivo. Pero bueno, antes de seguir, como siempre, el disclaimer: aquí cada uno que haga lo que quiera con su dinero, yo simplemente comparto mi opinión, lo que estoy haciendo yo para que lo veáis, y aquí cada uno que haga lo que él considere. Por cierto, antes de seguir quería traeros noticias importantes, y es que en este canal una de las temáticas que más os gusta es la de documentales e historias de inversión y finanzas, como la crisis de 2008, la vida de Warren Buffett, la operación de la libra de George Soros, etcétera, etcétera. Por ello he decidido abrir un canal secundario donde solo voy a subir esta tipología de vídeos para no mezclarlo todo. Tengo muchísimos temas preparados que creo que os van a gustar mucho para las próximas semanas, así que os voy a dejar el enlace al nuevo canal en la descripción aquí debajo y también aquí arriba para que vayáis, le echéis un ojo y si queréis apoyarlos podéis ya suscribir. De hecho, como veis, ya tenéis algunos vídeos incluso subidos. Sin más, un abrazo y seguimos con el vídeo. Algunos apuntes a comentar importantes es que, como podemos ver, Evolution sigue creciendo bastante. He crecido un 23,5% comparado con un 15% del mercado. Sigue creciendo por encima del mercado, aún siendo líder. Después también tenemos que juegos como el Crazy Time, que es el más famoso por excelencia de Evolution,
tiene más jugadores de media que los otros top 4 juegos combinados. Y 4 de los 5 son juegos de Evolution también. Aquí podéis ver la lista y podemos ver cómo los 5 juegos son del propio Evolution, como Crazy Time, Monopoly, que también ha tenido mucha fama, y después Funky Time, que son variaciones, etc. Aquí también podemos ver un poco la lista de los próximos juegos que van a sacar en el Q2 de 2024. Varios de ellos, como veis, son de Red Tiger, NetEnt. Este es el segmento de RNG o el que me gusta menos, que son slots o tragaperras. Así que veremos cómo evolucionan estos juegos, aunque como os he puesto aquí, he visto una entrevista con Todd, que es el que hace realmente, el que está detrás de esta innovación, creación de juegos, diríamos la parte más creativa de la compañía y una pieza clave sin duda, y ha dicho él mismo que ha comentado que innovar en RNG es complicado, por lo tanto ahí veis que realmente es un negocio que lo utilizaron yo creo para entrar en Estados Unidos, pero que realmente no es donde está su foco, y de hecho, como os he puesto aquí también, si no me equivoco, las ventas de RNG están estancadas y cada vez representan una menor parte. Aquí os pongo el primer trimestre de 2024. Podemos ver que Live es 431.000 y RNG solo 70.000. De hecho es que básicamente no ha crecido nada quarter on quarter, 69.000, 70.000. Después, también importante, hay mucha gente que tiene mucho cariño y amor por Evolution, y al final es una compañía que me gusta mucho, pero también tiene sus riesgos asociados. Y como ya dije, lo importante es ver que hay una gran regulación a nivel mundial de este sector. Muchas regulaciones son positivas y eso hace que al principio pues Evolution pague más impuestos, tenga más regulaciones, pero que a largo plazo sea el player que se quede ahí. Pero también es cierto que hay una parte no regulada, sobre todo la asiática, que no hacen disclosure, es decir, no nos dicen de dónde vienen los ingresos exactamente, aunque ya expliqué cómo vienen a partir de intermediarios, porque en China está prohibido jugar online en estos juegos, pero estos ingresos regulados han bajado al 39%, cosa que tampoco me gusta y al mercado tampoco le habrá gustado, por eso también ha bajado la acción. Aquí podemos ver cómo el segmento, aunque ha bajado poco, pues el segmento de mercados regulados ha bajado del 40 al 39. Y es que realmente, pues como veis, Asia, como veis aquí, pues Asia, de los 500 millones que ha tenido de SEC en 2024 en el primer trimestre, pues Asia son casi 200. Es una gran parte y es un riesgo a vigilar, sobre todo en la parte regulada y la parte de concentración de clientes que tiene, que también lo comenté en la tesis. También es cierto que ha bajado un poco el margen operativo. ¿Por qué? Pues según he visto, también es cierto que han incrementado en 2.700 personas los trabajadores. Y un nuevo trabajador es no productivo en el caso de Evolution desde el día 1 porque estos dealers o croupiers tienen que primero formarse para después, obviamente, tener una sesión muy intensa de blackjack, de ruleta, de lo que sea. Por lo tanto, al principio su productividad es baja y después también ha habido inflación de salarios en Estados Unidos. Por ello, es cierto que el margen no ha bajado demasiado, pero ha bajado. También ha bajado el margen neto porque lo que ya esperábamos, un incremento de impuestos en cuanto al pilar 2, que ya comenté, de pasar a Malta a otro territorio, de la regulación en Malta que ha habido, que ahora pagan el 15% y antes pagaban el 5%, pero eso ya estaba descontado y ya se sabía. También decir que en Estados Unidos hay buenas noticias, y es que las métricas de Crazy Time en Nueva Jersey son mejores que en el resto del mundo, por lo tanto muy buenas noticias ahí, porque el Crazy Time es el juego por excelencia. Después, nuevo estudio en la República Checa y guidance de 4 nuevos estudios, bueno, el CAPEX, etcétera. Nada más así a destacar que yo vea ahora mismo. Lo que os decía del margen del 69,9 al 69, y aparte de esto, pues el tema de los segmentos regulados. Aquí le podemos ver más gráficamente el tema de el segmento no regulado, el regulado y la parte de Asia en el Q1. Pero bueno, ya podemos ver cómo la evolución de Evolution justamente es muy muy buena y pocas veces se frena. Ahora mismo, a nivel de múltiplos, lo miro aquí en Ticker, que es la que utilizo así para verlo un poco más rápido, y de hecho tenéis el enlace en la descripción por si queréis la suscripción a Ticker. Pues en cuanto a múltiplos futuros, estaría a un PER de 17 veces, ¿vale? Esto se tendría que ajustar luego con vuestros números, ¿vale? Cada uno tiene que hacer su propia valoración, no fijarse solo en estos números de Ticker. Pero bueno, podemos ver que si miramos el histórico, pues ahora mismo la valoración ha pasado de 25 y estuvo en 15, y ahora ha pasado de 22 a estar en 17, que para mí es incluso más bajo si tenemos en cuenta beneficios, o sea, ingresos y beneficios forward de los próximos 12 meses en resultados de 2025. Si miramos un poco el modelo, para que veáis también mi valoración, aquí rápidamente os enseño los múltiplos.
aunque lo tendría que revisar más, pero lo que podéis ver es básicamente lo mismo. Tenemos a 2025 un múltiplo de 15 veces, en este caso sobre Free Cash Flow, que me parece un múltiplo ridículo para este cañón de compañía. Entonces he decidido ampliar y de hecho lo voy a hacer ahora mismo. He vendido, claro, no lo he dicho, he vendido una parte de una acción que era British American Tobacco, no por nada, sino porque el coste de oportunidad me parece aquí alto y creo que era la acción que más o que menos convicción tenía ahora mismo y que me sobraba un poco más en la cartera, además tenía bastante peso. Entonces aquí, como veis, para los que me preguntáis el broker, utilizo Mexim, que es el que veis aquí, que ya os he puesto aquí, que es un Introduction Broker para Interactive Broker. Tenéis 150 mercados, 33 países, 27 divisas, y es mejor que Interactive pues porque tiene una apertura más ágil, comisiones distintas. Por ejemplo, en compañías europeas como Evolution tiene comisión más baja, y después servicio al cliente en español. Y ahora además tienen esta promoción del rebate que acaba en agosto, por lo tanto tenéis junio y julio para aprovecharlo, que es que de las comisiones se os devuelve un 20% hasta un máximo de 250 euros que os aparecerían en caja en vuestro broker de nuevo en agosto, si lo utilizáis. Y después hay una nueva promoción que ahora las acciones en Estados Unidos todas están por una comisión de $1, lo cual está súper bien, es muy competitivo. Así que si queréis Mexim, que es el que utilizo, lo tenéis en la descripción de nuevo. Y luego si queréis cambiar de Interactive, integrarlo con Mexim, que simplemente se hace desde la propia plataforma y ya veis que es la misma, pues tenéis también el enlace en la descripción con un tutorial, etcétera. Aquí ya he vendido los GBP, las libras, porque tenía British American Tobacco y lo pasaré a SEC. Vale, pues voy a comprar aquí 22 acciones a 1085, que justo ya está cayendo casi un 3%, así que aprovecho y ya está. Ahora ya sea esperar a que se ejecuten. Aquí tenéis la venta de BATS, que serán unos 1.600 euros ahora que van a Evo, y subirán el peso a casi el 7-8% de la cartera. Y nada, ya lo tenéis aquí hecho. Mira, justo ya se han ejecutado. Vale, esto en cuanto a Evolution. Y después os quería hablar de Green Landscaping, que es una compañía que también ya tengo en cartera, lo sabéis, es top 3 de hecho. Entonces de momento no estoy ampliando porque tengo bastante peso y tengo un precio bastante bueno. Ahora mismo tampoco amplío mucho porque el precio que tengo más o menos está... Aunque empecé a comprar muy barato, a 45, también SEC, coronas suecas, y después amplié aquí a 60, he hecho algunos compras un poco más arriba, así que mi precio medio más o menos es bastante atractivo. Pero sí que es cierto que está bajando bastante últimamente. Y es una acción, la verdad, muy volátil, que no entiendo por qué tiene tanta volatilidad. Bueno, no la sigue casi nadie y yo creo que nadie la entiende muy bien. Pero al final es un negocio que me parece muy bueno de mantenimiento de jardines con contratos públicos. Están haciendo buenas adquisiciones, se están expandiendo por Europa. No le veo tampoco un riesgo muy elevado. Tiene un accionista de referencia. La verdad es que es una acción que me gusta bastante, está ejecutando muy bien, ha pasado de no generar dinero a cumplir con sus objetivos de 8% margen EBITDA, el endeudamiento 2,5, crecimiento de más del 10%, etcétera. Entonces, de momento me parece muy buena opción. Como veis, crece una barbaridad porque hay crecimiento inorgánico y los márgenes ya están donde ellos querían, en torno al 7 e incluso más del 7%. Aquí, mientras muchos otros competidores nórdicos, Technion, SDeepTech, etcétera, han estado cayendo en orgánico, aquí es cierto que Green Landscaping en el primer trimestre ha crecido un 8% orgánico. Es cierto que le ha beneficiado el tema de la nieve en el sur de Suecia, sobre todo, y de países nórdicos porque tiene un segmento de remolición de nieve, pero también le ha perjudicado por la parte de landscaping, que es de paisajismo, diríamos. Entonces ahí si hay nieve no se puede trabajar. Es cierto que el margen aquí es del 6,5 EBITDA porque en el primer trimestre está más flojo, después va aumentando y el objetivo siempre ha sido 7, pero ya vemos que en los últimos 12 meses el margen ha sido del 8,7%. Se están expandiendo por Alemania, entonces están también en Suiza y Austria, están haciendo esa expansión por ahí, que ya he comentado alguna vez. La parte de Suecia es la que han reestructurado y la peor diría, porque tiene el 48% de las ventas, pero el 31% de EBITDA. Y lo que más margen tiene es más Noruega, que aquí vemos que sí que es cierto que en el primer trimestre pues ha tenido un margen del 8,8% y después tenemos el resto de Europa. Han hecho adquisiciones en el primer trimestre, que son las que vemos aquí, ¿vale? En el segundo trimestre también ha hecho ya una adquisición. Y bueno, ha bajado un pelín el margen respecto al Q1 de 2023. Y después también lo que nos podía preocupar más es que el apalancamiento ya está en 2,4 cuando su objetivo es 2,5 y el backlog ha bajado un poquito, que eso sí que es lo que se tiene que vigilar más para que se mantenga esos ingresos predecibles a largo plazo.
Después hay un tema de cash flow también, que el 31 de marzo pues fue domingo, entonces como después fue el Easter, la festividad esta de la segunda Pascua, pues los receivables de los clientes entran ya en el Q2, por lo tanto hay menos cash flow, pero que se verá compensado en el Q2, que eso les pasó también el año pasado una vez. Y bueno, aquí os dejo un poco el resumen de los resultados del Q1, pero no hay mucho más a comentar. Es una compañía que tampoco tiene mucho a comentar en sus resultados normalmente. Vale, y si miramos un poco la valoración, no sé cómo estará en ticker. Vamos a mirarla aquí en valoración. Tenemos un múltiplo de 15 veces PER, que en mi opinión, para esta compañía es muy bajo. Hasta llegar en 20, y ahora estaba en 14, había pasado otra vez a 20, está a 15. Después del resultado tan bueno que tuvo, del 8% orgánico, no se movió, pasaron 2 días, subió un 8, después bajó un 10. Es bastante volátil, pero al final el negocio subyacente es bastante tranquilo, lo cual es bastante divergente esa dicotomía. Pero bueno, la cuestión es que también miramos la valoración aquí para que veamos un poco múltiplo, pues eso, está a 15 veces del año siguiente, me parece un precio tirado, muy atractivo y muy tranquilo con esta empresa. Y ahora ya vamos a pasar con un terreno más complicado, antes de enseñaros la joya que os decía al principio, que es Georgia Capital. Es una compañía que ya vimos en el canal porque vino Edgar Fernández, que ya lo conocéis de Los Locos y que tiene el hedge fund y el fondo de Tercio Capital, y vino a comentar esta compañía, que es Georgia Capital, que era su principal posición. Ahora no lo sé, la verdad, pero es cierto que es una compañía muy interesante en Georgia, y los que sepáis de geopolítica pues ya estaréis enterados de que ahora el país está sufriendo bastante. Yo no la había mirado nunca hasta que vi estas caídas y empecé a mirarla hace unas 3 semanas, una cosa así, de manera bastante intensa. De hecho, pues he estado informándome bien de geopolítica. Me reuní con Memorias de Pez con Borja, que también seguramente sigáis o conozcáis su canal, para hablar de Georgia. De hecho, colocaremos un vídeo de aquí unas semanas con toda la situación. Pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen y os voy a resumir también la compañía, porque está muy muy barata y a lo mejor es posible que el riesgo geopolítico, aunque exista, el precio compense la oportunidad. Porque realmente la compañía me gusta muchísimo. El país está yendo muy bien y es una pena, la verdad, que pasen estas cosas, porque realmente, ya digo que la compañía me gustó y me ha gustado muchísimo y me sigue gustando. Y bueno, ahora voy a hacer un poco un resumen de la situación de Georgia, para que pongáis contexto. No voy a hacerlo extenso porque tendréis un vídeo, pero por lo menos lo esencial. Y es que Georgia es una situación complicada ahora, pero es un país que realmente lo ha hecho muy bien los últimos años y me ha sorprendido para bien. Es una economía pequeña, de 3,7 millones de habitantes, que hablan georgiano, que es un idioma complicado, y con la moneda Lari, que tiene las siglas GEL, que eso también es importante porque la compañía Georgia Capital pues reporta en Laris, digamos que su divisa es Lari, pero luego reporta en dólares y luego cotiza en el mercado inglés y cotiza su acción en peniques, ¿vale? Entonces es un poco complejo, pero bueno, la moneda es el Lari, y después es un país pequeño, como digo, pero bastante estratégico, básicamente porque tiene salida al Mar Negro, después porque es fronterizo con Rusia. Encima hay 2 regiones pequeñas, ¿vale? Que son estas 2 que son prorrusas, y hay militares rusos ahí, y hace tiempo que ya Rusia lo reclamó como parte de su imperio, digamos. Entonces se han declarado como independientes y ahí hay ciertos conflictos. Entonces es también algo a contemplar y analizar. Y después tenemos Turquía, Armenia, Azerbaiyán, etcétera. Es una zona, pues como digo, bastante estratégica. Además conecta Asia con Europa. Se está convirtiendo en un hub energético. Bueno, hay diferentes conceptos que son importantes aquí. Pero bueno, en cuanto a nivel económico, ha sorprendido muchísimo, ya que pues tiene una media de crecimiento del PIB del 5%, ¿vale? A excepción de 2020. Y después, como veis, pues llega a 73.000 millones de laris en 2023. Además, es una de las economías que se espera que crezca más, o por lo menos hasta ahora, a ver qué pasa ahora con los conflictos, pero se esperaba que iba a crecer un 5,3% hasta 2028. Y además es un país que, bueno, obviamente tuvo inflación, como todos, en 2021-22, pero después la ha sabido controlar muy muy bien y ya está en el 2,5%, por debajo del target del 3%, con unos tipos de interés que más o menos se han mantenido en el 8-9%. Después aquí, bueno, tenéis un poco las exportaciones e importaciones, que son pues
motores de coches, petróleo, vino, bebidas espirituosas, etcétera. Las podéis mirar si queréis. Y después los países más importantes en eso, en exportaciones, en la balanza comercial básicamente. Y claro, es importante ver esto porque tenemos bastante peso en Rusia, con el 11% aquí en importaciones y en exportaciones. Después también tenemos un déficit fiscal que se agrandó por las ayudas en 2020, pero que ya está controlado en el 3% o 2,8%, que es un poco su objetivo. Tienen un plan de mantener un déficit fiscal de 3% o menos, que es lo que están ahora, y después, que es una economía muy poco endeudada, muy sana. Quieren llegar a un máximo del 60%, ahora mismo están en el 40%, por lo tanto también, a pesar de haber crecido tanto, realmente no tiene mucha deuda. Después es cierto que también ha habido mucha inversión extranjera que ha financiado gran parte del déficit los últimos años, que sería el FDI, los inflows, y ahora veremos qué pasa con esa inversión extranjera. Y pues todo esto ha conllevado a que el desempleo haya bajado gradualmente, hasta el 15%, y después que las agencias crediticias como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, pues le hayan otorgado ratings más altos a Georgia y a su deuda. Entonces, ¿cuál es el problema o la situación principal en Georgia? Básicamente, a modo de resumen, Georgia es un país pues, que estaba bajo la influencia soviética, como muchos ya sabréis. Ya muchos años llegó a ser independiente, luego volvió con el ejército rojo y finalmente se declaró independiente hace ya unos 33 años. Y ha ido pues privatizando las cosas, ha ido mejorando, ha ido siendo un país más independiente. Pero muchos lo califican como un país muy absorbido por Rusia, aunque realmente ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, para ser un candidato de la UE, que de hecho, aquí como veis, en diciembre de 2023, pues entró como candidato, pero la Unión Europea le dijo, oye, tienes que hacer ciertos cambios, porque las condiciones son duras y estrictas para entrar en Europa, que obviamente es muy relacionado seguramente con Rusia. Entonces ahí estaba la cosa, si Georgia entraba en la Unión Europea era algo muy positivo. Y de hecho el 80% de la gente apoya esta entrada en la Unión Europea. Pero recientemente, pues ya se había dado una vez el tema de la ley rusa, pero se quitó. Y recientemente, justo antes de las elecciones, que son ahora final de año, pues ha entrado una nueva ley rusa que pues ha provocado grandes manifestaciones y grandes revueltas en las calles de Georgia. De hecho, ha salido mucha gente pensando que solo son casi 4 millones. Esta ley obliga a las organizaciones con más del 20% de financiación extranjera a entrar en una lista de influencia significativa de países extranjeros, sean empresas, personas, fundaciones, etc. Y esto pues ha recordado mucho la ley rusa de 2012 que puso Putin, pues ahí, y entonces eso ha creado mucho revuelo, porque es como, queremos entrar en la UE, ahora no queremos volver a esta influencia rusa porque se le puede complicar. Ya que a partir de esta ley, pues Rusia ha llegado pues después a prohibir pues el colectivo LGTBI, bueno, y a imponer muchas otras restricciones, por lo que sería el comienzo de un camino que no quieren seguir. Sí que es cierto que hay otras leyes parecidas, como por ejemplo la FARA en Estados Unidos, que es una ley que se hizo para luchar en el 38 contra la propaganda nazi, y bueno, se ha ido actualizando y ya no es tan dura como lo era, y ya no es que sea el 20%, sino que no se indica el dinero ni el porcentaje de la financiación extranjera. Bueno, es más leve, pero aún así, quiero decir, hay otros países como Australia, Canadá, que tienen leyes similares, pero son, digamos, más flojas. Aún no se ha dicho esta ley rusa georgiana ahora qué dureza va a tener y no se ha especificado aún, pero por ejemplo en Rusia es mucho más severa. Cualquier ingreso que se venga de fuera financiación ya es condena a presión. En Estados Unidos conlleva una multa, pero en Rusia, obviamente, como entenderéis, es mucho más estricta y cualquier financiación ya sabéis cómo acaba. De hecho, en Estados Unidos también es bastante más dura de lo que podría ser aquí en Georgia. Entonces ahí está el debate de si esta ley va a cambiar las cosas o no a partir de ahora. Yo, en mi opinión, ya creo que a partir de esta ley Europa la va a dejar fuera por bastante tiempo. Pero también se tienen que ver las implicaciones, a ver qué pasa en las elecciones a final de año, porque como líder está Ivanishvili, que es el líder que es un oligarca, que en teoría muchos comentan que es prorruso. De hecho, hablando con Memorias de Pez, él opina que es muy prorruso y que puede llevar más hacia el camino ruso. Pero también es cierto que he visto otras opiniones. Obviamente yo no soy experto geopolítico y aquí analizo esa situación porque me interesa la compañía y quiero ver un poco hacia dónde puede ir la cosa, ¿no? Pero obviamente yo aquí decir que no soy ningún experto y que me puedo equivocar en cosas. Pero lidera Sueño Georgiano desde 2012, de hecho,
su tercera legislatura, si no me equivoco, y tienen la mayoría parlamentaria. Entonces, lo más probable es que a final de año salgan otra vez. Y este partido está gobernado por Ivanishvili, que muchos lo asocian con Rusia, pero es cierto que él hizo su fortuna en Rusia como oligarca ahí, y después cuando entró Putin y legalizó los oligarcas locales, él se fue con nacionalidad francesa y después se fue a Georgia y desde entonces empezó su carrera política en Georgia, luego fue primer ministro. Luego entró en el partido y es el fundador del propio partido del sueño georgiano, es la persona más rica de Georgia, pero es él el que ha conllevado o el que ha llevado a Georgia a tener este proceso democrático acercándose a Europa. Entonces es un poco contradictorio y hay opiniones de cada tipo. Entonces la cuestión es esta, ¿qué va a pasar con esta ley? Si será una ley muy dura prorrusa que ya va a llevar a que el país se aísle de Europa y se vaya más hacia Rusia, si realmente va a ser algo que se va a quedar más en nada y no hay una conexión real. También están esas dos regiones prorrusas que están ahí en Georgia y que por lo tanto pues Rusia siempre las tiene ahí, aunque también comentando con Memorias de Pez, pues Rusia no va a atacar ahora seguramente a Georgia teniendo en cuenta que lo está gastando todo con Ucrania. Y claro, en mi opinión también es cierto que al final yo creo que Georgia quizás se ha vuelto mucho más independiente, tanto de Rusia como de Europa, y está haciendo su propio camino. También tiene ahora pues muchos otros acuerdos comerciales con China y con otras regiones, y quizás que se está volviendo más independiente tanto de Rusia como de Europa. Y al final yo creo que Europa también la utiliza por interés como conexión que tiene ahí para controlar más a Rusia y como país estratégico. Entonces, no sé, al final cada uno tendrá su opinión, déjame en los comentarios y si hay alguien realmente experto en geopolítica y quiere venir al canal, darnos su opinión y datos interesantes que nos puedan ayudar a tomar decisiones en cuanto al país, pues es bienvenido. Pero obviamente al final, si vamos hacia un camino pues mucho más ruso, mucho más restrictivo, se empiezan las cosas a ser más opacas, no hay información, sale inversión extranjera, se bajan los ratings editicios, se va al turismo, etcétera, etcétera, pues obviamente no es una buena situación para invertir en el país. Pero es cierto que si la compañía, por ejemplo, Georgia Capital, que como compañía me gusta mucho, está tan barata que al final el riesgo-beneficio, o sea, es una situación asimétrica en la que puedes perder 1, pero puedes ganar 6, pues puede ser interesante, ya que como catalizador ahora, si las cosas salen bien, diríamos, a favor de la Unión Europea o a favor o en contra de Rusia, pues la acción podría volar, la verdad. Pero claro, cuanto menos cautela cuando hay riesgos geopolíticos y se tiene que mirar bien. La cuestión es saber quién gana las elecciones, qué pasa y cómo avanza el tema de la ley. Es un poco el resumen de la situación. Vale, pues vamos a hablar de Georgia Capital, que tiene el ticker CGEO y cotiza en Londres. Ahora está a 8,44 y como veis ha bajado muchísimo. Había ido muy bien, de 3 a 13 y ahora ha bajado un 30% más o menos, hasta 8,7. Y bueno, Georgia Capital al final es un holding, o sea que dentro tiene diferentes participaciones, en concreto tiene 2 públicas y luego varias privadas. Actualmente, como lo veréis aquí, capitaliza a 319 millones, por lo que es una compañía muy pequeña aún, porque Georgia también es un país pequeño. Y es muy interesante por las diferentes compañías que lo forman y por el descuento que hay ahora mismo, aun teniendo en cuenta el tema de geopolítico. Aquí tenéis una presentación, resumen. No voy a ir segmento por segmento, sino que os voy a explicar un poco la tesis en general, porque si no estaría aquí mucho tiempo. Pero bueno, al final diríamos que Georgia Capital es como un private equity, pero un poco distinto, ya que al final lo que hace es invertir en compañías, levantarlas, hacerlas crecer y cuando ya están maduras reparten dividendo y después las acaban vendiendo, hacen lo que se llama un exit, lo que pone aquí, un exit, para volver a hacer liquidez y volver a hacer nuevas inversiones y las venden a un capital atractivo para que ellos hagan un retorno con esas inversiones. Y normalmente invierten en compañías asset light, ¿no? que necesiten poco capital en sus operaciones para sobrevivir. Entonces, poco intensivas en capital. Aquí yo creo que se verá mejor. Aquí lo que tenemos es básicamente que tienen una participación en Bank of Georgia, ¿vale? Que es pública, tienen el 20%. Y después tienen una opción, o sea, ellos ya han vendido una parte de Water Utility, ¿vale? Que es una parte de sistemas de agua.
Ellos han vendido una parte y la otra parte tiene una opción put que la pueden vender a partir del año que viene, 2025. Entonces eso también en el mercado tiene un valor. Estas dos serían las públicas. Y después tenemos las privadas, que son farmacias, hospitales, negocio asegurador, después energías renovables, educación, clínicas y diagnósticos y otros, que incluyen pues el segmento de recambio de piezas de coches, entre otros, que son menos importantes y tienen pues poco peso. Si como holding, pues tú tienes que sumar todas estas partes, ¿vale? Y a esto normalmente se le aplica un descuento. ¿Por qué? Pues porque el holding tiene que cobrar unas comisiones. Después, liquidar estas participaciones, pues a lo mejor no lo liquidas al precio de mercado, sino que como son ilíquidas tienes que hacerlo por debajo, ¿no? Hay un descuento que es normal en estos sectores, que puede ser del 10 hasta el 20%. Claro, pero esta compañía está muy por debajo de eso. Por eso también es interesante. Entonces, los segmentos los dividen en grandes negocios, como son hospitales y aseguradoras. Después tienen un negocio en expansión, que es el de farmacias. Y luego tienen los asset light, o los que donde están invirtiendo también más, que es educación, que está creciendo muy bien, y clínicas y diagnósticos. Y para resumir un poco la historia, que es también muy buena, es que todos estos sectores, como veis, son sectores esenciales para la economía de Georgia. No voy a entrar en cada uno, pero aquí los tengo todos. Tanto el holding, ¿vale? El holding es la compañía, diríamos, padre, que de ingresos que tiene, pues los dividendos que le reparten compañías como la aseguradora, ¿vale? Dividendos, esos son sus ingresos. Y después pues tiene unos costes financieros si tiene deuda. Y luego unos costes operativos porque ellos por gestionar esto pues cobran un porcentaje que su objetivo es que sea el 0,75. Pero básicamente pues tenemos todos los números de los diferentes segmentos. Cada segmento se valora a un múltiplo. Esto saca una valoración y ahí le aplicamos un descuento. Y ahí tendremos lo que se llama el NAV, que es el Net Asset Value, que es el valor de los activos netos de los pasivos. Entonces a ese valor le podemos aplicar un descuento del 15 y eso nos dará nuestro valor objetivo. Pero antes de esto también destacar a su CEO, que es Irakli Gilauri, ¿vale? Que tiene una entrevista muy buena aquí en Spotify, que creo que dura 2 horas, que se llama The Good Investing Talks, que está muy bien para ver su historia. Pero en resumen, básicamente que en los años 90 Georgia... Básicamente su CEO es georgiano, se fue a estudiar fuera, volvió y acabó siendo el CFO del Banco de Georgia. Lo llevó de 20 millones a 200 millones en activos. Después le hicieron la IPO, porque de hecho el banco cotiza, o sea, podéis buscar Bank Georgia, que cotiza, y de hecho es un banco que está creciendo muy bien, que no está muy endeudado, que tiene crecimiento en sus depósitos, etcétera, etcétera, que tiene un ROE del 25, incluso 30%. Y junto a todo esto, veis que tan solo está cotizando a 3 veces beneficios, lo cual es muy, muy poco para un banco de estas características, aunque obviamente es un banco georgiano. Bien, pues el 20% de esta valoración, que se puede medir en bolsa, pues sería la parte que le pertocaría a Georgia Capital, que tenemos que valorar también. Nosotros lo valoraremos a valor de mercado a este PER 3, pero si le aplicáramos un múltiplo más alto, de 10 veces por ejemplo, pues claro, la valoración saldrá mucho más atractiva. Que sería lo suyo, pero para ser más conservadores y viendo la situación actual geopolítica, pues me parece más conservador. Y bueno, básicamente este hombre lo hizo muy bien con el banco. Al final es un banco que ayudó mucho a la economía georgiana y se convirtió en CEO en 2006-2007. Y después, ya cuando llegó 2014, se dieron cuenta de que podían empezar a invertir en diferentes negocios fuera del bancario y decidieron escindir esa parte con Georgia Capital, que se quedó el 20% del banco. Y este CEO se pasó a la otra parte, a la parte de Bank of Georgia, que es donde está ahora, y a partir de ahí han hecho esta estructura holding donde van comprando negocios, los hacen crecer y después los venden. El objetivo al final de Georgia es hacer crecer este NAV por acción a un 25%, lo cual estaría súper bien. De momento están en torno al 15%. Y ellos, lo interesante es su estrategia de capital allocation. Son muy buenos haciendo lo que hacen. Y tienen una nueva métrica que no es la típica de deuda neta sobre EBITDA, sino que tienen una métrica que se llama NCC o Net Capital Commitment. Entonces, ellos lo que calculan es la caja o deuda neta. Es decir, tú tienes una deuda, ¿vale? Le quitas la caja y después también le añades las inversiones que ya tienes planificadas y comprometidas en negocios como el de educación, porque son comprometidas porque lo tienes que hacer crecer y vas a invertir en X escuelas o en X campus. Entonces, este ratio es lo que utilizan para medir el apalancamiento entre el valor total de los activos, que os he puesto aquí,
y lo utilizan para ver qué es lo que hacen. Es decir, si el NCC es bajo, es decir, están poco apalancados, pues empezarán a hacer recompras de acciones y de nuevas inversiones. Después, si están en 15-40%, pues se llevan a cabo inversiones y recompras, lo que ellos llaman tácticas, y se va desapalancando más el balance. Y si está por encima del 40%, se prioriza sanear el balance ante todo porque están mucho más endeudados. Por lo tanto, me parece muy interesante esto que están haciendo. Y ahora se juntan dos cosas, y es que ellos se han desapalancado bastante, están en torno al 15% de este NCC. De hecho, aquí, como veis, ha pasado del 21 al 15,7 y ahora está al 14,8, y aquí ya han activado un sistema de recompras muy fuertes. Si os fijáis, el cambio en acciones, en recompras, ¿vale? Que ya han hecho, que al final aporta mucho valor si la haces a precios atractivos, como está ahora la acción, que está muy por debajo de su valor neto de activos, pues ha cambiado y se han cargado el 5,6% de las acciones. Y van a ejecutar un programa muy fuerte mientras estén a ese ratio de apalancamiento. Claro, hacerlo a estos precios es muy atractivo y genera mucho valor para los accionistas. Aquí lo puedes ver mejor, que cuando están en menos de 15 utilizan este efectivo para crear o generar recompras. Y aquí podéis ver cómo ha bajado del 21 al 15,6%. Además, comentar que el CEO tiene parte de la compañía, que creo que es el 5%, y no tiene salario, o sea, todo lo que tiene es en acciones. Y luego ellos recompran para dos cosas: recompran para cancelarlas y hacer la típica recompra de acciones que aporta valor a los accionistas, y luego recompran para no tener que emitir y una parte de las acciones dársela como salario al CEO y al CFO. Y actualmente en esta bolsa de recompras para los ejecutivos, que me parece muy buena idea, pues tienen cubiertas hasta 3 años de esas acciones. Por lo tanto, están muy bien incentivados y creo que el sistema de capital allocation es muy bueno en esta empresa. Entonces, al final, estas patas de negocio, ellos tienen aquí un ejercicio muy bueno que es un NAV Calculator para ver cuál puede ser la valoración, y después tú la puedes editar. Entonces, lo que he dicho es un holding, tienes que valorar cada pata y después aplicarle un descuento si quieres. En este caso lo vamos a hacer y luego miraremos mi valoración. Bank of Georgia, pues tienen un 19,7, y esto supone, en un PER de 4 veces, a valoración de mercado actual, pues tendríamos una valoración de 1.205.000. Si tú lo cambias y pones aquí, no, es que esto tiene que estar a un PER de 10, pues claro, la valoración te sube mucho más. Pero para ser conservadores lo dejaremos así. Y después hay Water Utility, que tiene esa opción put, que ya está valorada actualmente a 162.000. Esta sería la pata pública. Después tienes el portfolio privado, donde tienes las farmacias, hospitales, insurance, y después renovables, educación, clínicas y otros. Y esta pata pues tienen, en algunos casos, en casi todos, agencias o empresas externas, independientes, que te dicen los múltiplos a los que se están valorando estas empresas a día de hoy. Y por lo tanto, a partir de ese múltiplo se llega a una valoración. Aquí se hace por EV/EBITDA, aquí se hace por PER, ¿vale? Y dices, oye, pues las farmacias están valorando a 9 veces EV/EBITDA. Y esto te da una valoración, según lo que estás generando, de 694.000, ¿vale? Se suma. Después, insurance a un PER de 12,4. Y por lo tanto, esto te da una valoración de 377. Cuanto menor sea la valoración, pues menos valdrá esa participación, y cuanto más, pues más, obviamente. Y al final llegas a, si utilizamos los múltiplos que le han dado las agencias independientes en este momento, llegamos a un portfolio total de 3 millones. Y a esto le restamos la deuda neta y otros activos y pasivos, y llegamos al net asset value, ¿vale? El valor neto de los activos, que es de 3.307.000, ¿vale? Y entonces aquí esto ya lo podemos dividir por el número de acciones, ¿vale? Que obviamente si van recomprando, pues aquí podríamos modificarlo y poner menos, y llegaremos al valor neto por acción en Laris, que es de 81,70. Ahora hacemos el cambio porque la divisa en acciones en bolsa está en libras, y entonces llegaremos a 22,38. Claro, esto es sin descuento, pero este sería el valor por acción que estimamos. 22, y actualmente hemos visto que la acción, bueno, lo tenemos aquí, está a 8,42, o sea, es un descuento del 62,4%, aun sin sacar el 20% 15 de descuento que ya lleva la acción, ¿vale? Porque eso lo tendríamos que tener en cuenta. Pues un 60 es mucho margen de seguridad, en mi opinión, aunque esté en Georgia y pase lo que esté pasando. Yo aquí he hecho también la valoración, cada pata con unos múltiplos, que algunos son diferentes. Y entonces he llegado a una valoración de los privados y de los públicos. Y a este he hecho lo mismo, y ya le he aplicado un descuento del 20% sobre el NAV, por lo que comentábamos. Entonces esto ya está con el descuento aplicado, y si vemos el NAV por acción que me sale a mí en libras, el valor por acción que tendría que
valer, según este cálculo, Georgia Capital, es de 17,31 cuando está a 8,4. Por lo tanto, tendríamos un descuento del 50%, que me parece muy atractivo. Claro, si aunque tuviera un descuento del 20%, si realmente subiera hasta 10, o sea, el margen de seguridad hasta 17 es muy elevado, es básicamente doblar, y estamos siendo conservadores en algunos patas, como por ejemplo el Banco de Georgia, que está a perder 3 veces. Así que esta es un poco la situación de Georgia Capital, y si os interesa pues ya profundizaremos más en cada pata, porque analizar esta compañía es todo un mundo, ya no solo por la parte geopolítica, sino luego ir mirando cada segmento y lo que supone, porque el segmento de retail de farmacias se está extendiendo y luego tiene ciertas regulaciones en fármacos. Después es cierto que el segmento de hospitales, las camas, bueno, las habitaciones y las camas se han tenido que regular para dejar más espacio en las UCIs, etcétera. Y bueno, todo esto se tiene que entender cada negocio para ver pues cuánto podría crecer, cuánto podría ganar de manera normalizada. Y bueno, es también un trabajo, pero también es cierto que aprendes mucho analizando diferentes sectores, pero al final son sectores muy resilientes, resistentes, que van a crecer con la economía, que son segmentos que, por ejemplo, el segmento de seguros de vida pues crecerá mucho en Georgia, o de coches, que aún no hay penetración, va a crecer mucho más que la economía normal. Tiene muy buena pinta, pero claro, está el tema geopolítico que debemos tener en cuenta. Dicho esto, paso por último ya a daros esta idea, que es muy pequeñita, y tengo que dar el crédito a Daniel Purté, que fue conmigo los que habéis visto el blog de Omaha cuando fuimos a la conferencia de Berkshire Hathaway, porque me la comentó y a partir de ahí la analicé, y he visto ya que se ha comentado un par de veces en Twitter. Entonces os la voy a enseñar porque es muy pequeñita y tiene muy buena pinta. Es esta de aquí, es Software Circle, aunque veréis que cotiza desde hace tiempo ya. Esto no le hagáis caso, porque aquí era otra empresa. Ha empezado a subir ahora que ha sido una nueva empresa, y está muy relacionada con el software vertical, el VMS que se llama. No habrá muchos datos, así que aquí no tendréis mucha información, pero ahora os hago yo un resumen para que entendáis la situación. La cosa es que si conocéis Constellation Software, pues básicamente ya tenéis mucho hecho. Constellation Software es una compañía de software vertical que ha ido súper bien, o sea, los últimos, bueno, desde 2006 ha hecho un 33% anual, que tiene a Mark Leonard como CEO, que es un espectáculo. Tenéis pues las cartas anuales, podéis buscarlas aquí, y las cartas os recomiendo mucho leerlas, son muy buenas, la verdad. Aquí cartas del presidente, tenéis todas estas cartas de Mark Leonard, donde explica el sector, donde explica su estrategia. Es un CEO increíble, no cobra ni salario, lo tiene todo en acciones. Bueno, es un espectáculo, y al final ha creado una compañía de software vertical descentralizada, y eso es un poco lo que quiere hacer ahora Software Circle. Es cierto que hay otras compañías que también lo han intentado y que no es todo tan bonito, ahora veremos los riesgos, pero hay otras que también han tenido éxito, como Vitec, que también hace lo mismo, y veis que también ha ido pues muy bien. En este caso es una empresa de UK, que también es un segmento que está muy deprimido ahora mismo, y bueno, no sé si lo habéis visto, pero como os digo, es una compañía que está en el AIM, mercado secundario, muy pequeña. 74 millones de capitalización, o sea, aquí, y encima el float, lo que pueden comprar los inversores, es muy pequeño. O sea, que ya me costó entrar a mí, imaginaros. Pero bueno, tengo una posición ya abierta a este precio, básicamente hace poco. Y bueno, pues vamos a ver un poco el sector. Pero bueno, básicamente con esta imagen lo entenderéis todo. Esto es el esquema de Constellation Software, ¿vale? Para que como principal pilar de este sector tenemos a Constellation. ¿Y qué hace? Pues es una compañía que creó Mark Leonard con el objetivo de comprar otras empresas pequeñas de software vertical. Software vertical puede ser para industrias específicas. Un software para gestionar un hotel con los clientes, datos de entrada-salida, etc. Un software específico para las aerolíneas, ¿vale? Pero no es un software como Microsoft Office, que es para todas las industrias, sino que es algo especial, específico, etc. Y como veis, Constellation ha crecido y ha creado valor a partir de desplegar capital comprando otras empresas pequeñitas de VMS y
y metiéndolas dentro de su grupo, pero dejándolas operar de manera independiente, que es algo que hace también Warren Buffett con Berkshire. A su vez, cuando Constellation ya fue muy grande, lo que hizo es también descentralizar el M&A, es decir, permitir que estas pequeñitas también hicieran adquisiciones, entrenando a los CEOs de esas divisiones para que supieran hacer M&A. Al final, tú tienes que desplegar un capital, invertirlo en otras compañías de manera inorgánica y pagar un múltiplo bajo para que haya un retorno. Y haciendo esto, pues Constellation ha conseguido retornos del 25% aproximadamente, que es una locura. La clave ha sido mantener siempre adquisiciones pequeñitas y recurrentes, ¿vale? Como ha descentralizado el M&A, ha sido capaz de mantener muchos deals y pequeños, porque se pueden comprar a precios más pequeños y más baratos, y no hay competencia del private equity. Además, también, como veis, siempre mantiene esas business units que llama él, esas divisiones en pocos trabajadores para que no haya mucha burocracia y que sean eficientes. ¿Vale? Y al final es decir, oye, de lo que genera operativamente esta compañía, ¿cuánto reinvierte? Esto, por ejemplo, ¿no? Que esto es sacado de la tesis de Daniel, que la podéis ver, se llama Mr. Value, y una tesis de Constellation Software, ¿vale? Y qué ROIC está generando por esa reinversión, qué retornos. Y como veis, en el caso de Constellation, pues ha hecho muchos deals y básicamente ha hecho muchísimas adquisiciones durante todos los años. Ahora, ¿por qué VMS? Que por cierto, eso es un spoiler de un vídeo que quiero sacar, que ya he resumido las cartas de Mark Leonard, pero bueno, os lo enseño igual. Porque tienen ingresos recurrentes, es un software que tienes que pagar recurrentemente. Tiene ventajas de costes de cambio, ya que al final las empresas que tienen este software, primero que para ellos a nivel porcentual es poco, es como pagar un 1% de costes en ese software, y después que es necesario para generar, porque tienen todos sus sistemas integrados con ese software, por lo que el coste de cambiar a otro proveedor es mucho más elevado que el potencial beneficio que te puede dar ese cambio. Por eso las tasas de retención en caso de Constellation son muy elevadas, del 95%, es una relación de 20 años con los clientes. Y después son negocios de margen alto. Además de que al final, cuando tienes el software hecho, no requieren de más reinversión. Es decir, no hay más CAPEX y por lo tanto los retornos en los software verticales son infinitos, porque no hay que añadir más capital. Vale, entonces, un poco la historia de Software Circle. No os puedo casi enseñar ninguna presentación. Lo que sí que tengo es... Pero sí que tengo una presentación que me han pasado a mí privado. Entiendo que lo sacarán dentro de poco público. Pero tengo un poco la presentación última de Software Circle con información bastante relevante. Y después también tengo una entrevista que le hice al CEO. Así que tengo aquí, que el CEO es Gavin, ¿vale? Es este de aquí. Y tengo esta entrevista que os voy a mostrar ahora para que veáis un poco lo que piensa el CEO en resumen y las preguntas que le hice. Básicamente la historia es que esta compañía se llamaba Graphenia y era de impresión. Tenía una parte de software y una parte física, con fábrica. Y bueno, era de impresión física y digital con este software y bueno, operaban, como hemos visto, antes en la bolsa. Pero se dieron cuenta de que la parte de software pues era más rentable y era mejor. Y después hay dos piezas clave en esta tesis. En el equipo gestor está el gestor de este fondo, de PR Real Value, que también podéis encontrar entrevistas en YouTube, pero que se dedica a invertir en estos serial acquirers, como podría ser Constellation Software, o en este caso ahora Software Circle, porque son compañías que se dedican a crecer de manera inorgánica haciendo adquisiciones. Entonces, como veis, pues tiene Kelly Partners, que también me parece muy interesante, Software Circle, Chapters Group, tiene Technion, ¿vale? Conoceréis algunas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a esta persona que es experta en invertir en serial acquirers, que se encontró con el equipo gestor de la antigua Software Circle y les dijo, oye, yo llevo mucho tiempo queriendo hacer un serial acquirer, dejadme estar en vuestro equipo gestor, dejadme estar en vuestra junta y yo os enseño y os entreno un poco a cómo se tiene que hacer un serial acquirer y os ponéis en la parte de software que es la mejor que tenéis y podéis hacer adquisiciones y aportar valor. Así que realmente hicieron ese cambio y se convirtieron ahora en un VMS, que diríamos. Y tenemos a esta persona detrás que me da mucha confianza y que tiene esa experiencia. Y después también aquí podéis ver que está Chapters Group como accionista. Bien, pues Chapters Group es otro serial acquirer. Que como veis cotiza y ha ido muy bien
los últimos años. Y también es un serial acquirer, como digo, y entonces Chapters Group también tiene una participación, y el CEO de Chapters Group está en el board de Software Circle. Por lo tanto, hay una gran alineación y hay 2 personas en el board expertas en serial acquirers que pueden estar detrás del éxito de esta compañía. Obviamente, como os pongo aquí en este Word, vemos cómo actualmente, si ponemos serial acquirers, pues Chapters es muy pequeñita, pero es que Software Circle aún más. Technion estaría un poco más arriba, y luego ahí tenemos las grandes: Vitec, Lagercraft, Lifco, que ha ido muy bien, Constellation, la más grande, etcétera. Pero bueno, para que veáis un poco dónde estaríamos ahora. Claro, obviamente invertir en este tipo de empresas pues tiene sus riesgos, ¿no? Porque no tenemos track record, es muy pequeñita, es muy líquida, etcétera, etcétera. Pero si sale bien, a 10 años, si sale bien, pues es una ganadora en tu cartera que te puede jubilar. Pero claro está que tiene sus riesgos asociados. Ellos buscan invertir en compañías de alto margen bruto, con clara vertical, de al menos 500.000 libras, un EBITDA estable en Reino Unido o Irlanda, con un churn o una retención baja del 10% y con más de 30 clientes. Como veis aquí, Chapters Group está como principal accionista. Y de momento, pues ya han hecho varias adquisiciones. Primero emitieron acciones, porque es normal, al principio no puedes tener financiación, y luego emitieron varios bonos, pero a partir de ahora van a utilizar deuda, que es lo que quieren hacer, y creo que es lo mejor para no diluir a los accionistas. Entonces, van a hacer adquisiciones a múltiplos de en torno... Bueno, mirad, me lo puso justo aquí porque se lo pregunté. Van a hacer adquisiciones a un múltiplo de EBITDA de en torno a 4 o 6 veces. De momento han hecho estas adquisiciones, Vertical, Watermark, Airtuflor, que están en diferentes segmentos. Algunos en educación, otros en otro tipo de software, bueno, diferentes segmentos, porque ya he dicho que son verticales distintas, ¿vale? Y en algunos casos pagan un precio y luego hay un earnout, ¿vale? Que esto es básicamente, oye, mira, por ejemplo, este es de Care Home, ¿no? De cuidado en casa, un software de cuidado en casa. Pues un precio de 3,5, en este caso no hay earnout, pero si lo hubiera, por ejemplo, tenemos pagan 1,4 millones, este es de educación. Entonces tenemos un earnout de 0,6 millones, de decir, oye, si de aquí 2 años generas un EBITDA de X, pues te pagamos esta diferencia. Y eso también se incluye como pago. Vamos, que si se paga el earnout, mejor, porque eso quiere decir que están cumpliendo las expectativas. Por lo tanto, la evolución ya ha comenzado, y de hecho hace pocos días, aún no le he apuntado, hicieron otra compra, que es esta de aquí por 2,8 millones, y después, lo que os decía, un earnout de 0,7, que será pagado en el primer año, y aquí pagaron, si no me equivoco, 4 veces EBIT por esta adquisición, que está dentro de los planes. Y aquí tenéis un poco la presentación que me envió, ¿no? El CEO, aquí tenemos al CEO, al CFO, ¿vale? Podéis mirar un poco su background si queréis aquí, lo voy a acercar más. Y bueno, como veis, pues compran software verticales en UK básicamente, donde ven que hay bastante oportunidad. Aquí tenéis el ticket, la capitalización. Después buscan high margin, nichos y ingresos recurrentes. Aquí las características que ya os he comentado, ¿vale? El múltiplo va hasta 7 veces EBITDA ajustado. Aquí tenemos también el tema de M&A, ¿vale? Y aquí el pipeline, que esto es interesante. Es decir, oye, pues tienen 500.000 fichadas y después están en contacto con 1.100, y de estas probablemente se puedan comprar 17 y están en due diligence en proceso de 2. Close tienen 5, por lo tanto, es decir, que ya se han hecho estas adquisiciones. Y de hecho, High Probability, pues tienen estas 17 que son fundadores socios que están intentando vender y que podrían vender los próximos 18 meses. De momento, aquí tenéis el holding, diríamos, que han hecho hasta ahora, que se hicieron en el 22, 22, 23, 23 y 24. Y me faltaría, si no me equivoco, la última. Aquí podéis ver, pues, por ejemplo, este software que es de management de real estate, ¿no? Sí, pues ese tipo de software para que veáis alguna imagen, porque esto es un poco sino abstracto. CareDogs, pues un software de ese tipo, o sea, tampoco tiene ningún misterio. Watermark, incluso si alguno de vosotros tuviera algún software que puede encajar, podéis hablar con ellos, o me lo decís a mí y hablo directamente con el CEO, porque puede incluso que podáis vender el software si realmente hay alguien que le interesa. Y bueno, aquí tenéis un poco las estimaciones del performance de 2024. ¿Vale? Que serían estas por... Esta ya la tenían de origen, ¿vale? Es la que más grande es porque es la parte que tenían de software del tema de cuando se llamaban diferente y era otra compañía. Y después tenemos todas las demás.
que hacen unos 16 millones. Y claro, aquí la gracia es decir, oye, si yo hago una valoración a números actuales, pues me sale que es una compañía que está cara. Porque digo, a ver, 2024, pues digo, están haciendo 1,7 de EBITDA, están a 63 millones, 37 veces EBITDA, eso no cotiza ni Constellation Software. Aquí podemos ver Constellation Software, está en torno a 20, 21, 22, 24 a veces, una cosa así. Pero claro, la gracia es decir, oye, aquí me están diciendo que el dinero que ahora tienen ya disponible para deploy, para invertir, si lo aplico a un múltiplo o a un margen que ellos me dicen, pues cuánto estaría cotizando en ese momento. Claro, ellos dicen, si desplegamos todo el capital que ya tenemos disponible, estaríamos haciendo 25 millones de EBITDA con un margen de en torno al 15-20% EBITDA, después de los costes centrales, ¿vale? Porque hay unos costes de headquarters. Si yo aplico eso y digo, vale, esta compañía ahora mismo si hace eso va a tener 25 millones de EBITDA en ingresos, lo voy a acercar más, y después le aplico un múltiplo del 15%, que sería el rango bajo de lo que esperan, pues esto ya me da casi 4 millones de EBITDA, que ya sería un múltiplo de 16,8. Incluso si se quedaran con 16 y subieran el margen al 15%, ahora mismo el múltiplo sería de 13. Por lo tanto, 13 o 16 más o menos, aplicado a un serial acquirer que puede crecer tanto y que con 2 adquisiciones se te va a doblar otra vez, pues no me parece tan agresivo, aunque obviamente tiene sus riesgos que ya he comentado. Ahora repasemos, si queréis, rápidamente la entrevista para ver un poco lo más importante que yo he visto. Importante, te dicen que sus ingresos recurrentes son 57% de las ventas, contra un 49% del 2023. Y después que la mayoría de los negocios que adquieren tienen el 90% o más. Por lo tanto, se espera que incremente esa recurrencia. Seguramente sea por el negocio que tenían de Nettel antes, pues no tenga tantos ingresos recurrentes. Después quieren bajar los costes centrales a un 6%, que serían 25... cuando lleguen a 25 millones de ventas, que es lo que pueden desplegar ahora. Después aquí comentan que han pivotado a SFT, porque yo les decía, claro, pero el CEO y el CFO no tenéis experiencia en M&A. Y dice, eso no es así porque no venimos del M&A tradicional, background, pero han hecho un proceso con el Non-Executive Board, que es el Matías, que es el del fondo que os he comentado, el de P&R Real Value Fund, y te explican un poco cómo hacen pues un DCF y después el Due Diligence, etcétera, etcétera. Les pregunté si seguirían un modelo de descentralizado como CSU o como Berkshire a nivel de M&A y dicen que lo van a descentralizar, entonces imagino que será básicamente igual, aunque creo que no me entendió bien aquí la pregunta, quizá no me expresé bien. Después de momento se centrarán en UK e Irlanda, también que lo que has dicho, pagarán 4 o 6 veces EBITDA, quizá más si son más grandes los deals. Buscan un ROIC sobre esas adquisiciones del 20% y después buscan crecer un 10% orgánico, que me parece bastante para este sector del software actualmente. Después el tema que os he dicho, que quieren utilizar deuda y no diluir. Y lo que os he comentado, que pueden llegar a 25 millones de ventas con un EBITDA del 15-20% después de costes centrales. Y el net de sobre EBITDA sería de en torno a 2,5 sería su rango. Y poco más. Así que ese sería el resumen de esta pequeña compañía, que a mí me parece muy interesante. Yo he entrado con de momento poco peso, pero ahí está y os la dejo. Si alguien quiere comentarla, si a alguien la interesa, pues ahí la tiene. Y nada más, yo me despido aquí, que como siempre quería hacerlo más corto, pero me he alargado más de lo normal, más de lo que esperaba, y espero que os haya gustado mucho. Si realmente agradecéis este trabajo, os pido que os suscribáis aquí debajo, que dejéis un comentario, que dejéis un gran like, que me ayuda mucho a seguir. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Recordad que tenéis el broker de Maxim en la descripción, el Discord para charlar, el Substack con las tesis, etcétera, etcétera. Así que nada, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.